Ok, vamos a empezar a hacer el tallado del primer premolar inferior derecho. Para eso tenemos ya nuestro cubo dimensionado, las medidas que ya se les proporcionó previamente, y tenemos la sombra que nos va a ayudar para poder hacer los cortes correctos para este cubo. Es importante pues tener las dimensiones correctas para poder hacer los cortes más pues finos que se puedan, para que así el tallado sea lo más fácil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar las caras para poder trabajar. Entonces vamos a marcar primeramente nuestra cara vestibular, ¿sí? Intentando de que se pueda ver claramente. Si la pluma puede pintar, pues les va a ayudar un poquito mejor. Y del lado contrario pues sería la cara lingual, ¿sí? Cara lingual, le ponemos una L de lingual. Y como este es un diente inferior, entonces vamos a tener de este lado la cara mesial, es una de las caras proximales, ¿sí? Le marcamos una L, una M de mesial, y del otro lado vamos a marcar la cara distal. Una vez hecho esto, bueno, vamos a tener identificados bien nuestras caras de este diente, y entonces vamos a poder utilizar las sombras, utilizando esta primer sombra para la cara vestibular. Cuando vayamos a marcar la cara vestibular es por este lado. Cuando vayamos a marcar la cara lingual, pues simplemente invertimos la figura. También es importante conservar lo más centrado posible las sombras para evitar que se mueva, y entonces usted poder hacer o marcar los cortes. Aquí voy a empezar yo a marcar con el cúter los cortes para la cara vestibular, teniendo mucho cuidado de que no se mueva la sombra. La sombra también tiene que estar bien recortada para así poder hacer los cortes correctos. Vamos marcando los cortes de la corona y cortes de la raíz también. Teniendo la sombra nos facilita mucho evitar tener que utilizar las medidas con el vernier. Aún así, si a ustedes se les facilita el uso del vernier, pues lo pueden hacer también, ¿sí? Lo pueden hacer. Ok, entonces aquí ya tendríamos las medidas o las líneas de corte de la cara vestibular con todo y raíz. Ahora, para poder hacer los cortes de la cara lingual, pues simplemente ponemos la imagen invertida, ¿sí? Centramos correctamente para que nos quede los cortes y coincidan la cara vestibular con la cara lingual. Empiezo a marcar las líneas de corte de la corona, cuidando muy bien que no se vaya a mover la sombra. Terminando los de la corona, podemos hacer los cortes de la raíz o las marcas de corte de la raíz. Simplemente es seguir la imagen, seguir la sombra que está ya determinada. Listo. Entonces ahí ya tenemos ya marcada también los cortes de la cara lingual y de la cara vestibular.
Ahora, una de las formas en que nos pueda a nosotros ayudar para hacer cortes más que no estén desviados, pues es unir simple y sencillamente las caras, tanto vestibular como la cara lingual, en sus cortes, en sus líneas, para poder hacer un corte más exacto, ¿sí? Ahí estoy uniendo de un lado, simplemente estoy marcando dónde van a hacer estos cortes, tanto en la cara, la parte oclusal, como en las caras proximales, ¿sí? Es una línea simplemente para marcar los cortes y poderlos hacer unos cortes más exactos. Con esto terminamos de marcar lo que son las caras o los cortes de la corona, ¿sí? Y vamos a hacer entonces esos cortes. Hay que procurar hacer los cortes más derechitos. Puede ser en varias intenciones, como si fueran en capas, para poder llegar a marcar exactamente dónde son los cortes, y que esos cortes, bueno, pues nos queden lo más derecho posible. Entre hagamos cortes más derechos, va a ser más fácil dar la anatomía a nuestro diente, ¿sí? Ya tenemos ahí un corte. Vamos a estar haciendo uno de los brazos de este diente. Vamos a hacer el otro corte. Listo, ahí están hechos ya los cortes de la cara, los cortes que corresponden a los brazos, tanto de vestibular hacia lingual. Ahora vamos a hacer los cortes de las caras proximales, ¿sí? Para poder terminar los de las caras vestibular y lingual. Por eso nos ayuda a unir con las líneas tanto de un lado como del otro, ya teniendo previamente marcado ya están hechos entonces los cortes de la corona. Podemos seguir con los cortes de la raíz. Si se fijan, ya cortes de la corona ya están hechos. Vamos haciendo los cortes de la raíz. El tallar en jabón, el tallar en dimensiones más grandes, nos va a permitir pues poder dimensionar o poder ver las características morfológicas de este diente en un tamaño más grande, y así cuando ustedes estén tallando. Vamos a continuar haciendo los cortes de la raíz. Estamos ya terminando los de un lado y podemos hacer los cortes, ¿sí?, del otro lado. Depende mucho también del tipo de jabón que ustedes hayan conseguido para poder hacer los cortes, pero pues este jabón parece que sí nos está permitiendo trabajar bien con estos cortes. Insisto, entre hagan los cortes más derechos, mejor les va a quedar su tallado. Con este último corte vamos a terminar
la cara vestibular y la cara lingual de este primer premolar inferior. ¿Sí? Ahí están ya hechos los cortes y se fija, pues ya está muy similar ya a lo que es la sombra. Sí, esta es la ventaja de tener esta sombra, y que, bueno, pues en cuestión de tiempo, pues también es mucho más rápido que estar midiendo con el vernier. De todas formas, pues al momento de dimensionar el cubo tiene que estar también lo más exacto posible. Ahora vamos a hacer las caras proximales. ¿Sí? Ya tenemos la cara vestibular, la cara lingual. Tenemos que recordar que de este lado era cara mesial y de este otro lado era cara distal. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar con la cara mesial. Ok. Se fijan ustedes, la sombra, bueno, hay que identificar la anatomía de la corona. Este diente tiene una característica de que la corona vestibular, la cúspide vestibular, tiene una dimensión muy grande en comparación a la cúspide lingual que está en este otro lado. ¿Sí? Entonces, pues eso nos ayuda también a identificar las caras. Como ya están hechos algunos cortes, bueno, aquí tenemos que tener nada más también mucho cuidado al momento de hacer las líneas de corte. Vamos a marcar la cara, el corte de la cúspide vestibular, ¿sí? Y prácticamente parece como si fuera una sola cúspide la que tiene este premolar, pero pues la cúspide lingual es muy pequeña. Seguimos haciendo las líneas de corte, marcamos lo que es la raíz, teniendo mucho cuidado de que no se mueva la sombra para evitar errores. ¿Sí? Ahí tenemos ya marcado. Nos falta marcar únicamente el corte de lo que es el cíngulo o la cúspide más pequeña de este premolar. Entonces ahí está ya marcado de un lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la cara distal. Volteamos la sombra, ¿sí? Para poder hacer las medidas de la cara distal exactamente de la misma manera. Marcamos aquí el corte. Una vez teniendo ya todas las líneas marcadas, podemos empezar a hacer los cortes ya de estas dos caras. Aquí ya están marcadas esas líneas, ¿sí? Se alcanzan a ver levemente, pero es una guía para poder hacer los cortes, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer estos cortes. Igual podemos unir estos cortes en la parte en donde se unen estas dos líneas para poder hacer unos cortes más rectos.
Empezamos con el corte de la cúspide vestibular. Vamos avanzando y logramos ya el corte de la cúspide vestibular. Si se fijan, pues cada vez va teniendo más forma de premolar. ¿Sí? Hacemos el corte que corresponde al cuello. Muy importante poder hacer estos cortes para que puedan dar bien la anatomía del cuello. Vamos a hacer el corte de la cúspide lingual. Unimos las dos líneas, simplemente marcamos, tenemos la marca acá arriba, entonces vamos a hacer este otro corte . Listo. Tenemos la muesca que habíamos hecho. Esta muesca es muy pequeña para que no vayan a hacerla muy amplia. Y simplemente un pequeño escalón en donde está haciendo la diferencia entre la cúspide vestibular, que es muy grande, y la cúspide lingual, que es de un tamaño más pequeño. Hacemos el corte del cuello. Y finalmente ya nada más nos queda hacer el corte de la raíz. Terminamos con una. Y hacemos el corte del otro, que nos falta un poquito. Listo. Ahora sí ya están hechos todos los cortes de este primer premolar inferior. Sí, en realidad pues es algo rápido con lo que son las sombras. Esa es una ventaja de trabajar con las sombras. De todas formas, si a ustedes se les dificulta el trabajar con las sombras, pues puede hacerlo con las dimensiones que ya tienen ustedes. Aquí ya lo que tenemos que hacer, bueno, pues es empezar a hacer la anatomía de este diente. Y tenemos que recordar las características principales de la anatomía. Número 1, identificar las dos cúspides. Esta cúspide vestibular es la más amplia. Ok, vamos a dar entonces la anatomía a este premolar, recordando lo que es la forma de la cúspide vestibular. Si ustedes pueden ver, esta cúspide es muy amplia, muy grande en comparación a la cúspide lingual. Y la forma de esta cúspide pues es una forma piramidal con base cuadrangular. Entonces, por lo tanto, va a tener dos vertientes lisas y dos vertientes armadas. ¿Sí? Podemos marcar lo que vendrían siendo las aristas de esta cúspide, tanto de un lado como de otro, para podernos guiar al momento de hacer este tallado. Y lo primero que tenemos que hacer, bueno, pues vamos a trazar lo que son las vertientes armadas, ¿sí? Recordando que son cortes de forma diagonal para poder hacer una vertiente armada.
y otra vertiente armada del otro lado. Y ahí ya le estamos dando una forma piramidal, al menos de un lado, a estas dos vertientes. Usted puede ver la arista que se está formando aquí al momento de hacer estos dos cortes. Y vamos a hacer los cortes de la cúspide de la cara vestibular, de esta misma cúspide, para poder dar finalmente esa forma piramidal con base cuadrangular. Ese corte se puede hacer también con el cúter, teniendo mucho cuidado para no ir a quitar la forma de esta cara vestibular. Y hay que marcar una vertiente lisa de un lado, como la otra vertiente lisa del otro lado. Y aquí ustedes ya pueden ver esa forma piramidal. ¿Sí? Tiene una vertiente lisa, tiene otra vertiente lisa, tiene su arista. Aquí vemos lo que va a ser una vertiente armada, otra vertiente armada con su arista, y bueno, pues las aristas que unen la vertiente armada con la vertiente lisa de este diente. La cúspide lingual es muy pequeña en relación a este diente, y en realidad la forma pues es simplemente como un tubérculo. También hay que recordar que la cara lingual es de mucho menor tamaño que la cara vestibular. Entonces vamos a tener que reducir de tamaño esta cara de una forma considerable, de una manera considerable. Así ustedes van a poder ver que la cara lingual queda mucho más pequeña. Y para marcar este tubérculo pues es simplemente redondearlo, ¿sí? Se fijan, va tomando ya un poco la forma. Vamos a trazar lo que son las crestas marginales, una cresta marginal de un lado y marcamos la cresta marginal del otro lado. Ok, vamos avanzando ya un poquito más en la anatomía. Y a partir de aquí ya se puede ir redondeando y quitando todo lo que esté más plano en este sentido. Vamos a empezar a dar la forma a la cara vestibular, marcando de una vez el cuello. Si usted recuerda, este cuello, bueno, pues tiene un radio hacia oclusal, ¿sí? En su cara vestibular el radio es hacia oclusal. En las caras proximales el radio es hacia apical, ¿sí? Entonces hay que ir marcando el cuello. Hay que redondear esta otra cara. Y así irle dando la forma. Trate de ir quitando todo aquello que no se parezca a un diente, para que usted le vaya dando la forma con los conocimientos anatómicos. Es importante conocer la anatomía
conocer la teoría para poder dar la forma al diente. ¿Sí? Ahí va tomando ya un poquito más la forma de este premolar inferior. Teniendo ya la forma de prácticamente ya casi toda la corona, nos faltaría marcar lo que son los surcos secundarios. Es importante que no pierda la forma de las cúspides, se fija las vertientes, las aristas, hay que conservarlas al momento de estar tallando o al momento de estar dando la anatomía de este premolar, que no pierdan esas formas. ¿Sí? Vamos a dar ya finalmente la forma a la raíz y terminaremos dando los detalles de este diente. Vamos a dar la forma a la raíz. También esta raíz pues tiene una forma cónica, esta raíz. Utilizando lo que son la sombra nos da la dimensión correcta de esta raíz. Y eso nos permite también pues que este diente esté en proporciones correctas, que no sea una raíz muy amplia, muy grande. Hay que tener cuidado de que no quede muy cónica también la raíz. Marcamos el canal central que va a lo largo de esta raíz. Este canal tiene como finalidad un mayor soporte en el alvéolo. Esta canaladura que va aquí en medio, la finalidad pues es de que al momento del soporte el hueso pueda tener una mayor superficie para poder retenerlo en su alvéolo. Entonces seguimos redondeando. De los dos lados se marca esa canaladura. También debe recordar que la raíz pues tiene una curvatura hacia distal. Hay que marcar que previamente también en la sombra estaba marcada esa curvatura, ese corte para esta raíz. Damos unos retoques aquí a lo que es el cuello. Para que quede bien delimitado. Acuérdense que también en la unión del cuello de la raíz hay un pequeño borde, ¿sí?, que marca la unión o el término del esmalte y el inicio del cemento, que es el tejido formador de la raíz. Finalmente, faltarían ya algunos detalles para finalizar, como es darle un poquito más de forma a esta cúspide. Es un tubérculo o
una raíz muy pequeña, una cúspide muy pequeña. Vamos a marcar lo que son surcos secundarios. Esos surcos secundarios de las vertientes armadas hacia la cúspide lingual también tiene los surcos secundarios. Y prácticamente este diente ya está terminado, ¿sí? Bien, usted pudiera para finalizar, si usted quiere hacerlo, puede tomar parte de su campo y alisar aquellas áreas que queden un poquito rugosas. Puede ser con una media, puede ser con una tela abrasiva, no muy gruesa, para que no vaya a quitar la anatomía de este diente, y usted puede entonces tallar y dar el toque final para este tallado, este primer premolar inferior. Y con eso terminamos este tutorial de este tallado. Listo.